Buenas tardes, esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para el Tecnólogo de Dispositivos Médicos del Instituto Tecnológico de las Américas. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los conceptos básicos o las magnitudes más básicas de lo que es la electrónica y la electricidad, tales como carga eléctrica y corriente eléctrica y circuito eléctrico. Antes de iniciar lo que sería la clase del día de hoy, pues me gustaría tantear los conocimientos que ustedes tienen sobre este tema. Por tal razón, me interesa que, levantando la mano, alguno de ustedes me diga qué ustedes entienden por carga eléctrica. Por favor. ¿Alguno de ustedes? Ninguno tiene idea. Recuerden que no hay una respuesta errónea en este momento porque no hemos dado la clase. Vamos a ver, Yodalgis, ¿qué usted entiende por carga eléctrica? Yo diría que sería el fluido de la corriente eléctrica que pasa por un material conductor. Muy bien, pero no es necesariamente eso, pero está relacionado, va cerca, ¿no? Vamos a ver Cristal, ¿qué usted puede aportar? No tengo conocimiento, profesor. Bien. Kisbel. No tengo conocimiento, profe. Bueno. Y Juan, ¿puedes hablar? Bueno, Juan, yo sé que está un poco complicado porque él se conecta prácticamente del trabajo. Bien, mis hijos, la carga eléctrica, les adelanto que no es más que una fuerza fundamental de la física, la cual describe las fuerzas de atracción y repulsión electrostática que tienen algunas partículas subatómicas, la cual se caracteriza porque dependiendo de la polaridad de estas partículas, que les fue asignada algunas polaridades positivas y otra polaridad negativa, sin que esto se refiera a que una sea mala u otra buena, pues produce fuerzas de atracción y repulsión, teniendo presente que si las polaridades son distintas, pues la fuerza será de repulsión, de atracción, perdón, y si las polaridades son iguales, pues la fuerza será de repulsión. Esta propiedad física de estas partículas responde a lo que llamamos la ley de Coulombio. ¿Qué es la ley de Coulombio? Bueno, es una ley que describe la relación las fuerzas de dos partículas cargadas eléctricamente si éstas están aisladas en el vacío, digamos. ¿Qué dice esta ley? Esta ley lo que dice es que las fuerzas ya sea de atracción o repulsión entre dos partículas cargadas eléctricamente es directamente proporcional a la magnitud, al producto de la magnitud de estas fuerzas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la misma. ¿Se entiende? Pues se va a entender un poco mejor si vemos la siguiente simulación. Denme un momento. Bien, pueden ver la página del simulador. Sí. Muy bien, vamos. Sí. Qué bueno, veamos esto. Imagínense que estas son dos cargas que están en el vacío, digamos, que no están afectadas por ninguna otra
carga eléctrica, excepto pues la siguiente, ¿no? La opuesta. En este caso, estas dos cargas tienen polaridades distintas. Si ustedes se fijan, la primera carga, la carga 1, Q1, tiene una polaridad de menos 2 electrones. Mientras que la 2 tiene una magnitud, de 4 electrones. Tenemos estos muñequitos pues que son lo que teóricamente están agarrando estas cargas, controlándolas. Y esta es la fuerza de interacción de estas cargas. Si ustedes se fijan, esta fuerza, a medida que yo la voy acercando, aumenta. ¿Cuánto aumenta? Aumenta a medida que la distancia disminuye en el cuadrado. Dígase al punto de que cuando están juntas, pues es prácticamente máximo. Y estas fuerzas dependen de el producto de la magnitud de ambas cargas. A medida que yo me voy alejando, si ustedes se fijan, cuando están pegadas es tan fuerte porque los muñequitos tienen como que echarse un poquito para atrás para que no se le vaya la carga, ¿no? A medida que se va alejando, rápidamente se ve que a medida que la distancia entre las cargas disminuye, la fuerza disminuye de forma drástica. Dígase en el cuadrado de la distancia, disminuye de forma exponencial. Al punto que llega un punto que se hace bastante pequeña. ¿Se entendió? Esto funciona también si las cargas son de la misma polaridad. Por ejemplo, si como en este caso ahora son ambas positivas. Como ven, ahora tenemos más 3 electrones y más 4 electrones. A medida que se acercan, la carga de repulsión, miren que la dirección de la fuerza es contraria a la dirección de la carga opuesta, aumenta rápidamente. Al punto que cuando se unen es máxima. Y los muñequitos hasta tienen que voltearse un poco para que no se vaya a salir. Y a medida que se aleja, pues disminuye rápidamente o exponencialmente uno de otro en el cuadrado de la distancia. Profe, disculpe. Dígame. Eso es como cuando tú pegas 2 alambres. No, 2 alambres no. Se parece más cuando tú tratas de pegar 2 imanes, aunque son fuerzas diferentes. Que en el caso de los imanes es una fuerza, es magnetismo, y esto es un campo eléctrico. Esa es la diferencia, pero se parecen. Si tú te fijas, cuando tú tienes 2 imanes, si tú le tienes por el polo distinto, por la polaridad distinta, a medida que tú lo acercas, llega a un punto que la atracción es tan fuerte que es muy difícil que estos no se peguen. Sin embargo, solo con alejarlos un poco, la fuerza disminuye bastante. Igualmente, si tú lo pones en la misma polaridad, tú te das cuenta que a medida que tú tratas de acercarlos, mientras más tú lo acercas, más fuerza te hace él para despegarse, para él repelerse. Al punto de que comienza como a tratar de moverse para los lados. ¿Le ha pasado eso con los imanes? Sí. Es así, es parecido a eso. Eso es lo que es la carga eléctrica. Muy bien. Bien, mis hijos, ¿y qué ustedes entienden por corriente eléctrica? ¿Alguien sabe? Corriente eléctrica, profesor, ¿Sí? es la cantidad de electrones que fluye por un conductor. En un tiempo determinado, muy bien. Y la cantidad de electrones a su vez es carga eléctrica. Entonces se podría decir que es la relación
de la carga eléctrica en un tiempo determinado, o la cantidad de carga que fluye por un punto de un conductor en un tiempo determinado. Eso es corriente eléctrica. Bien. Bien, ¿y qué ustedes entienden por circuito eléctrico? Kisbel, ¿no te llega nada a la mente? No, profe, realmente no me llega nada. Ok, no hay problema. Bueno, un circuito eléctrico, tal vez Yodalji pueda decir algo. Yo no sabría decirle una idea muy clara, pero es un conjunto, es una estructura que permite que la corriente eléctrica pase por medio de diferentes materiales como resistencias, alambres. Excelente, excelente, te acercaste bastante a lo que es. Muy bien, solamente te falta algo que Juan te lo va a decir. ¿Qué tiene que tener el circuito eléctrico para que la corriente fluya? Una fuente eléctrica, profesor. Sí, pero aparte de eso, ¿cómo deben estar conectados esos dispositivos? O deben estar conectados en serie o paralelamente. Ujú. Te falta algo. Bueno, en definición, un circuito eléctrico es un conjunto, ¿verdad? Sí. De elementos conectados entre sí, por donde puede circular corriente eléctrica. Y, claro, tiene que haber una carga, claro está. En una trayectoria cerrada, eso es lo que te falta. Ok. Eso es lo que te falta. Cerrado. En una trayectoria cerrada. Sí, necesariamente para que fluya la corriente eléctrica debe haber una trayectoria cerrada. Sí, porque si está abierto no hay flujo. Si está abierto no hay flujo, exactamente. Y si no hay flujo, pues ya no es un circuito eléctrico. Eso es. Muy bien, mis hijos, excelente. Vamos directamente ya con lo que sería la presentación del día de hoy. Conceptos básicos, carga y corriente eléctrica. Muy bien, ¿pueden ver la presentación? Sí. Perfecto, vamos entonces a trabajar. Carga eléctrica. ¿Qué es la carga eléctrica? Ya lo dijimos, es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las 4 interacciones fundamentales de la física. Las otras 3, aunque eso no es parte de esta clase, pero para conocimiento general, son la fuerza fuerte, que es la que mantiene el núcleo de los átomos unidos, la fuerza débil, que es la que mantiene a los electrones orbitando el núcleo de los átomos, y la gravedad. Bien, por razones históricas, a los electrones se les asignó carga negativa, -1, también expresada como -e. Los protones tienen carga positiva, +1 o +e. En la unidad del sistema eléctrico, el sistema internacional, la unidad de la carga eléctrica es denominada el coulomb o coulombio. Un coulombio es equivalente a 6.24 por 10⁻18 electrones. Muchos electrones, ¿eh? Las cargas pueden estar en reposo, llamadas estáticas, o en movimiento, que también son llamadas dinámicas. También estas pueden ser positivas o negativas. Nota: en la ingeniería nos interesa más el estudio de las cargas en movimiento que las estáticas, debido a que en el movimiento de las cargas hay asociado transferencia de energía que no son útiles para una gran cantidad de aplicaciones.
En particular nos interesa el movimiento de las cargas en una trayectoria cerrada. Bien, mis hijos, ¿por qué dice acá que en ingeniería pues nos interesa más lo que son las cargas en movimiento que las estáticas? Si ustedes vieron la clase pasada, que la primera forma de carga eléctrica que fue descubierta pues fue la carga estática, con aquello de el pedazo de ámbar que al frotarse con piel o con lana producía la atracción de algunos objetos pequeños como plumas o pelo, etcétera, etcétera. Pues porque la carga estática es hasta la fecha bastante difícil de controlar y de hecho lo que en su mayor parte lo que nos ha causado es problemas, ha sido dañina para los dispositivos que se han descubierto hasta ahora. Si ustedes se fijan, la carga estática, probablemente la primera que se conoció antes del ámbar y todo eso, que conocieron los humanos desde el inicio de los tiempos, pues puede ser las descargas atmosféricas, que es un tipo de carga estática. ¿Cómo se genera una descarga atmosférica? Pues básicamente las nubes se ionizan por el movimiento de pequeñas gotas congeladas de agua que van subiendo y bajando dependiendo de la temperatura del viento. Si esta es caliente, pues sube y causa el movimiento y el roce y choque de pues pequeñas gotas y algunas congeladas. Este roce produce que algunas vayan cargándose de forma positiva, otras de manera negativa, de manera que en un punto dado es posible que estas nubes puedan conseguir una diferencia de potencial tal que les posibilite el romper la resistencia del aire de manera que pueda los electrones fluir a través de este, ya sea hasta la Tierra o hasta otra nube, que eso es lo que es una descarga eléctrica. Las descargas eléctricas pueden estar en tres sentidos. Pueden estar las descargas atmosféricas, pueden ser de una nube a otra, pueden ser de una nube a la Tierra o pueden ser en sentido contrario, incluso de la Tierra a las nubes. Pero en todo caso depende de la ionización de las nubes de tormenta y pues se requiere de mucha energía para ellas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido conseguir una utilidad para esta gran cantidad de energía. Entonces, ¿qué se busca con estas cargas estáticas? En el caso de las atmosféricas, pues los edificios, las edificaciones usan un sistema para evitar que cuando una descarga caiga cerca de estos o directamente sobre estos, les afecte lo menos posible tanto al personal que está en estas instalaciones como a los equipos o a los activos de las mismas. ¿Cómo se hace esto? Se pone un conductor lo más alto posible y se conecta a tierra y directamente en la tierra pues se hace unas instalaciones que normalmente son conductores que rodean las instalaciones y también se clavan elementos que son conductores, que son llamados electrodos, de manera que si hay una descarga atmosférica, como ese conductor está en el punto más alto, Bien, como ese conductor está en el punto más alto, lo más probable es que el rayo pues toque ese conductor primero, se vaya por ahí pues y trate y se descargue lo más rápido posible a través de estos conductores. Pero la radiación de estas descargas atmosféricas no siempre es pues
completo, no es exacto y muchas veces afecta de alguna manera los equipos. De manera que eso es un ejemplo de que de cómo las cargas estáticas en general pueden producir principalmente daños, tanto a la salud, en ese caso extremo de las descargas atmosféricas, como por ejemplo, ustedes que trabajan en lugares que probablemente tienen una electrónica sensible, me imagino que de alguna manera habrán visto que se usan, en algunos casos se usa una pulsera, la cual es conectada directamente a masa, a un elemento metálico que también está puesto a tierra. ¿Cuál es la función de esto? Pues es principalmente descargar la estática que genera el cuerpo humano al moverse por elementos, alfombras y eso que van cargando el cuerpo de estática, al punto que cuando ustedes tocan un conductor o incluso otra persona, le producen una descarga eléctrica. ¿Lo han sentido eso? Sí. En sus lugares de trabajo, no sé si algunos de ustedes, creo que algunos trabajan ya incluso en alguna fábrica de dispositivos médicos, no tienen ese tipo de previsiones, como alfombras que son antiestáticas. A veces tienen unos elementos, unas chapas de cobre que uno debe tocarlo para descargarse. Pero lo más común es la pulsera, que es antiestática. ¿Ustedes conocen, lo han visto eso? Sí, eso es una pulsera para aislar la estática, para no dañar la tarjeta, pero también se utilizan mucho conexión de tierra. Pues aquí, por ejemplo, como se trabaja con plástico, la máquina con el constante roce del plástico, con el metal, genera mucha estática. Sí, pero una estática, profesor, que eso es, ya usted sabe. Que te puede dar un fuetazo. Sí, incluso la estática se ve mucho cuando uno está en la habitación. El nylon de la alfombra, a veces usted ve que tira un chipazo que se carga. Ya tú sabes. Y se utiliza conexión a tierra para descargar esa energía, para que se vaya a tierra y no seamos nosotros. Exactamente. Que no sea a través de ustedes que se descargue. No, claro, es excelente. Mira, ese es un uso interesante. Ahí están descargando esos elementos, como tú dices, que son plásticos que constantemente están rozando y van generando estática. Y es cierto. Se puede hacer, hay un experimento que normalmente se promueve que hagan los niños, que es que hagan con un peine, lo pasen por la cabeza y eso atrae papelito, eso es estática. O incluso si tú un tubo de PVC, tú agarras un pedazo de lana y lo comienzas a frotar, él se carga de estática y si tú lo haces lo suficiente puede producir una chispa. Entonces me imagino que en esa fábrica donde constantemente hay roce de plástico, la cantidad de estática, como usted dice, es importante, eso es así. Y siempre se busca la manera de drenarlo, porque el tema es que todavía no se ha encontrado un uso para la estática que sea apreciable, que sea práctico, ¿no? Sin embargo, mis hijos, para lo que son las cargas dinámicas, sí se ha encontrado n más un uso, una infinidad de usos. ¿Por qué? En el movimiento de cargas eléctricas se ha descubierto que al pasarlos por algunos dispositivos, la transferencia de energía, principalmente de energía cinética a otro tipo de energía que se produce, pues puede generar efectos bastante útiles para la humanidad. Y pues aquí vemos todo tipo de usos, como ahora mismo estamos hablando por una computadora que al final lo que está usando son cargas en movimiento. Y así sucesivamente, son n más un uso, son demasiados. ¿Se entiende, mis hijos? ¿Estamos claros? Pues continuamos entonces. Circuito eléctrico. Pues un circuito eléctrico es la interconexión de fuentes y consumidores de energía eléctrica, también llamados elementos activos y pasivos, en una trayectoria cerrada, entre los cuales se produce un intercambio de este tipo de energía.
todos los procesos que se suceden en un circuito eléctrico pueden ser descritos usando los siguientes conceptos: corriente eléctrica, diferencia de potencial, que también es llamado tensión y voltaje, resistencia, inductancia y capacitancia. Les adelanto, mis hijos, que para esta clase nos interesa principalmente lo que son los tres primeros: corriente, diferencia de potencial y resistencia. Dado que los circuitos electrónicos por lo general funcionan en corriente directa, y en corriente directa tanto la inductancia como la capacitancia están limitados, no tienen un uso tan amplio. Sin embargo, la idea de esta clase es que ustedes conozcan lo que son los dispositivos electrónicos. Por tal razón, sí les voy a hablar de estos dos términos, pero de manera breve. Si me dan un momentito, voy a abrir aquí una pizarra para que hablemos del caso. Bien, iniciemos con la inductancia. ¿Qué es la inductancia? Pues se descubrió, cuando se estaban haciendo los estudios iniciales de lo que es la electricidad, que si tenemos un conductor por el cual fluye una corriente eléctrica, principalmente si esta corriente es variable, genera un campo magnético directamente proporcional a la misma y perpendicular al flujo de esta. Sin embargo, también sabemos por la misma inducción electromagnética que un campo magnético, si es variable, y si esta corriente es variable, este campo magnético también será variable, genera a su vez una corriente inversa a lo que sería la corriente inicial que generó ese campo magnético. Por tal razón, la corriente que tenemos al final de esto será una diferencia entre estas dos. Sería esta corriente menos esta corriente 2. ¿Qué sucede? Si el conductor está en línea, este campo magnético realmente produce una corriente muy baja y prácticamente imperceptible. Y también si la corriente es directa, de ahí el tema que le decía que los circuitos de corriente directa no son usados más que en un uso que les voy a mostrar a continuación. Si la corriente es directa, este campo magnético se hace infinito y podríamos decir que matemáticamente no toca lo que es el conductor y entonces no genera esta corriente inversa. Pero si esta corriente cambia en el tiempo, sí lo hace. Por tal razón, como si el conductor está extendido, la cantidad de corriente inversa que genera es muy poca, se diseñó un dispositivo que maximiza ese efecto, enrollando este conductor en sí mismo.
¿Qué sucede en este caso? Que como el conductor está enrollado, el campo magnético que se generará pues tocará una área mucho mayor que si el conductor está, digamos, extendido. Por ende, la corriente que se genera a raíz de este campo magnético será mayor también. ¿Qué sucede con esto? Que entonces en este caso sí es interesante el hecho de que la corriente, luego de pasar por este dispositivo, digamos corriente del inductor, será igual a lo que sería I1 menos I2. ¿Para qué todo esto? Bueno, mis hijos, el tema de este dispositivo, que este dispositivo es llamado inductor o también es llamado bobina. Él tiene la particularidad de que si esta corriente fluctúa rápidamente, como este campo también va a fluctuar, por ende esta corriente va a fluctuar en relación a este campo, la corriente final luego de esta bobina será filtrada. No tendrá un cambio tan brusco como probablemente lo tenga este, de manera que la bobina se usa como un filtro. Digamos, en un circuito de corriente directa, yo tengo una corriente que prácticamente no cambia en el tiempo. Si por un momento este circuito tiene una variación repentina, cuando tiene corriente directa, la corriente que se genera es cero prácticamente. Por tal razón, IL sería igual a I1. Pero en el momento que el instante que hay una fluctuación, este campo magnético va a generar una corriente que entonces producirá que si esta corriente de repente tiene un pico de 1 ampere, pues probablemente el pico que tendremos acá será de menos, será de tal vez de 0.5 o algo así, es inferior a el pico que teníamos aquí, de manera que la bobina hace las veces de un filtro. ¿Se entendió, mis hijos? ¿Están conmigo? Sí, Sí. profe. Muy bien. Otro uso que tiene la inductancia, que no voy a dar mucho detalle más al respecto, es el llamado transformador, el cual pues se basa en lo siguiente. Si yo tengo una bobina o un inductor, y pues yo tengo otro inductor cercano a él, pero sin tener una conexión eléctrica entre sí. Cuando este genere un campo magnético, ese campo magnético no solamente lo autoinducirá a él, sino que inducirá al inductor que está del otro lado. Y esto pues generará una corriente y una diferencia de potencial, que eso lo veremos más adelante también, en el otro dispositivo.
esa corriente y esa diferencia de potencial depende principalmente, o la relación de la misma, depende de la cantidad de vueltas que tenga esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el transformador? Pues el transformador, luego ustedes verán la clase que viene, una magnitud llamada potencia, que trabaja como el producto de la corriente y el voltaje de un sistema. Entonces el transformador lo que hace es que juega manteniendo la misma potencia entre ambos devanados. Puede variar la cantidad de voltaje y de corriente de uno con relación a la otra dependiendo de la cantidad de vueltas que tenga. No voy a entrar en más detalles porque no nos daría el tiempo y es un poquito técnico. Pero les adelanto que el transformador es súper útil porque como puede mantener la potencia, y luego ustedes verán que eso tiene una relación directa con lo que es la energía, modificando los valores de corriente y voltaje, es súper usado en electricidad para lo que es tanto el transporte de energía y para la variación de la diferencia de potencial. Por eso, ustedes ven que en sus calles siempre hay un transformador. ¿Qué es lo que hace el transformador? Pues a grandes rasgos hace lo siguiente. Tenemos una energía que es generada en un punto, en una generadora, ¿verdad? Por ejemplo, Punta Catalina, que está en Baní, o Las Quiqueyas, que están en San Pedro. Si de Punta Catalina yo generé energía, yo necesito transportar esa energía a las zonas pues de mayor consumo, que en este caso sería el distrito, por decir una, ¿no? ¿Qué se hace? Se genera esa energía y usando un transformador se eleva ese voltaje, prácticamente manteniendo la misma potencia, hacia uno de los voltajes de transmisión que tenemos en la República Dominicana, que son 69.000 voltios, 138.000 voltios y 345.000 voltios. ¿Por qué esos voltajes tan altos? Porque a medida que yo tengo un mayor voltaje, yo puedo llevar la misma cantidad de potencia con menor corriente y con menos pérdidas. Porque tenemos que ver la energía, o lo que luego veremos como la potencia eléctrica, como la cantidad, digamos, si lo vemos como una autopista. Si yo voy de aquí a Bonao, en una autopista de 4 carriles, y yo lleno los 4 carriles, yo puedo llevar una cantidad de carros a Bonao con una velocidad menor. Pero si yo le puedo aumentar la velocidad a esos vehículos, yo puedo en el mismo tiempo llevar la misma cantidad de carros con menos carriles y produciendo, si eso fuera el caso, digamos, menos resistencia de la carretera, que en este caso sería mi conductor. Por eso yo tengo menos pérdidas. Entonces lo que hace el sistema eléctrico es que sube el voltaje, que como quien dice le dará más velocidad a esos carros, y esos carros serán mi carga eléctrica y llegarán la misma cantidad de carros más rápido, pero con menos fricción y por eso menos pérdidas. Más o menos se entiende esa analogía. ¿Se entiende? Muy bien, entonces lo que hace cuando llega a la ciudad, pues con otro transformador, pues se baja otra vez el voltaje y se baja a un voltaje de lo que es media tensión para lo que es la transmisión entre las ciudades. Ese voltaje de distribución es de 12.000, aproximadamente, claro, 12.500 voltios, que ese es el voltaje que va en los conductores que ustedes ven en la parte de arriba de los postes, que normalmente están desnudos, que son 3. ¿Lo conocen? Bueno,
Sí, profesor. Entonces, cuando llega ya a su casa, a su barrio, digamos, a su calle, para distribuir a las casas, se necesita un voltaje que sea mucho menos peligroso. Entonces, lo que se hace es que con otro transformador, que es el que ustedes siempre ven que se quema, que si yo qué, que la gente se queja, ese es el transformador de distribución que convierte esos 12.500 a 240 más o menos 110. O sea, dos potenciales de 110 y un neutro. Si tomamos del potencial al neutro, tenemos 110 voltios. Y tomamos los dos potenciales, tenemos 240. Por lo general, la mayoría de las casas lo que le llegan son 3 cables. Dos con 110 voltios y uno con 0 voltios. Los tomacorrientes se cogen del de 0 a uno de los de 110 y el aire se coge de los dos de 110 para darte 220. Pero eso se consigue fácilmente usando lo que sería el transformador. Y otro uso más particular de la electrónica es que los circuitos electrónicos por lo general tampoco trabajan a 110 voltios, sino que trabajan a un voltaje mucho menor. Por eso ustedes ven que el cargador de su celular, el cargador de su televisión, etcétera, por lo general tienen un transformador que lo que hace es que te baja ese voltaje de 110 a un voltaje de 9, de 5, 12, dependiendo del voltaje del equipo. Y pues ya usando otro circuito que ustedes verán, se convierte en corriente directa. ¿Me siguen mis hijos? ¿O voy muy rápido? Me preocupa un poco que solo Juan Carlos me responde. La señorita del curso, ¿están siguiéndome? Profe, sí, la estamos Sí, siguiendo. sí. Muy bien. Sí, Excelente. profe. Ok, pues continuemos entonces con lo que es la capacitancia. Bueno, déjenme mostrarles este simulador. También que es interesante. Con relación a la inductancia, no es exactamente lo que estamos hablando, pero sí es interesante. Ok, este simulador simula lo que sería la inducción electromagnética, más o menos. Tenemos un campo magnético generado por este imán y una bobina. Si el campo magnético no se mueve, no genera ningún voltaje ni ninguna corriente, ¿no? A medida que el campo magnético se mueve, sí genera un voltaje y una corriente en esta bobina. Y a su vez, pues es usado por esta carga que es este bombillo. ¿Cómo funciona una generadora como Punta Catalina, como como las generadoras eólicas, como la mayor parte de la forma de generación eléctrica? Pues tenemos algo similar a esto. Tenemos una masa que normalmente es una serie de imanes. Alrededor tienen una bobina. Esto tiene unos álabes que son movidos, ya sea por viento, por agua, por vapor, si es termoeléctrica, y lo gira. Y entonces a medida que va girando, si ustedes se fijan, va generando electricidad. Eso fue una de las cosas que descubrió Faraday, que hablamos en la primera clase. ¿Lo ven? Así es como se genera la mayor parte de la energía. Con el movimiento de un campo magnético dentro de una bobina. Y lo interesante del caso es que dependiendo de la cantidad de vueltas que tenga la bobina, eso afecta la capacidad de generación. Si ustedes se fijan, haciendo prácticamente el mismo movimiento, yo consigo mayor energía en este caso que tiene 4 vueltas que en esta otra bobina que tiene 2 vueltas. ¿Se vio? Bien, pues continuamos, mis hijos. Hablemos de la capacitancia.
¿Qué es la capacitancia? Bien, pues la capacitancia es una propiedad descubierta a raíz de instalar un conductor o dos conductores separados por un material resistente, al que llamaremos dieléctrico. ¿Qué sucede con la capacitancia? Pues la capacitancia, la analogía y la forma más fácil que yo considero de explicarla es como si fuera un tinaco. Todos conocemos un tinaco en nuestra casa, porque vivimos en un país subdesarrollado donde son necesarios, ¿no? ¿Cómo funciona un tinaco? El tinaco tú lo instalas en tu casa y él está vacío. Una vez tú lo instalas, si hay agua de la corriente, pues entonces el tinaco comenzará a llenarse. Hasta un punto que está lleno completo y ya deja de consumir agua, deja de requerir agua, ¿no? Pero mientras el tinaco se llena, ustedes están usando el agua, están bañándose, fregando, lo que sea, en su casa, ¿verdad? Y él está a su vez también consumiendo agua, que llenándose, pero una vez se llena, pues deja de consumir agua y ustedes siguen usando su agua normal. ¿Qué sucede? Cuando se va el agua, el tinaco te suple esa agua, pero de forma controlada, no te la da toda junta al mismo tiempo. Entonces, eso mismo es lo que hace un capacitor en un circuito eléctrico. Por lo general, el capacitor se usa para suplir energía en un circuito en un momento en que este no esté energizado o que haya una caída, ya sea de potencial o en la señal eléctrica, que él lo pueda ver como que fue que se te fue la energía, como que se te fue el agua, ¿no? Por ejemplo, si tenemos este circuito, esta es mi fuente de agua, este es mi tinaco y esas son ustedes, esa es su casa con la llave abierta o lo que sea, el consumo de agua, ¿no? Entonces, mientras yo estoy supliendo la energía, pues la resistencia pues consume esta energía y llega un punto en que el capacitor, que es como se llama este dispositivo, se llama capacitor o condensador, una vez él está cargado por un campo eléctrico, que vendría siendo como mi agua, él simplemente se funciona como si fuera un circuito abierto, como si aquí no hubiera nada. Pero en el momento en que esta fuente falle, él va a suplir esa energía para acá. Y de forma controlada, no lo va a tirar todo inmediatamente. ¿Entiende? Esto se entiende más fácil si lo vemos con este simulador. Por ejemplo, tenemos un capacitor y una resistencia. Y tenemos una fuente de energía. Esta es mi fuente de agua. Lo ponemos aquí. Vamos a que se vea el campo magnético. Ahí está totalmente vacío el tinaco. A medida que llega el agua, pues el tinaco se carga. En este caso, en vez de agua, se me carga con un campo eléctrico. Si se fue el agua, como en este caso que ya está desconectado, pero no hay nadie en casa,
el tinaco no se va a gastar, porque se supone que no hay un consumo de agua, ¿verdad que no? Ahora, miren acá. Ese tinaco ya tiene de por sí un voltaje. ¿Por qué no me está leyendo? Ahí está. Un voltaje de 1.5 voltios. En el momento en que llegan ustedes a la casa y comienzan a bañarse y eso, comienza a descargarse de forma controlada, como ven aquí cómo se va descargando, hasta que pues gasta toda su energía, que en el caso de la analogía con el tinaco sería todo el agua, hasta que el agua llegue otra vez. Cuando llegó el agua, pues vuelve a cargarse. Se fue el agua, pero no hay consumo. Si hay consumo, se descarga. ¿Se entiende? ¿Se entendió, mis hijos? Sí. Bien, pues así funciona lo que es la capacitancia. Esto, como les dije, es un capacitor o también llamado un condensador. Bien, continuemos. ¿Qué usos tiene en la electrónica el capacitor? Pues uno de los usos más extendidos es en algunos circuitos, digamos que yo necesito filtrar una señal. Por ejemplo, hay unos circuitos que me generan una señal que es pulsante, digamos, esta señal. Más o menos, ¿verdad? Se supone que no debe tener esos picos así, ¿no? Pero bueno, más o menos. Imagínense que a mí no me interesa que esa señal cambie tanto en el tiempo. Entonces, si yo le pongo un capacitor en paralelo, ¿qué va a pasar? Cuando a medida que se va cargando, vamos a suponer que mi capacitor es azul, a medida que se va cargando, el capacitor se va a ir cargando, cargando, hasta que llega un punto en que entonces cuando comienza a descargarse, él no se va a descargar tan rápido como mi fuente, sino que entonces se va a descargar de forma controlada y va a pasar algo como eso. Va a descargarse pero menos, luego va a subir de nuevo otra vez al máximo y luego va a volver a descargarse menos y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, esa señal es mucho más menos fluctuante que la señal roja. Cae mucho menos y por ende es una señal mucho más limpia. Eso es uno de los usos que tienen los capacitores. ¿Se entendió, mis hijos? Bueno, continuamos. Me preocupa que no me hacen preguntas y eso. No sé si la información está llegando. Profe, yo estoy tratando de entender, o sea, se está entendiendo. Lo único que, bueno, para mí, el tema es un poco complejo, pero No, yo estoy prestando atención. Yo entiendo, no hay problema. Tú lo puedes ver luego de nuevo más tranquila y tal vez lo vas a entender mejor. Pero por eso trato de llevarlo a la forma más llana posible. Mira que te hice una analogía con algo que todos conocemos. Un tinaco, ¿no? En tu casa no hay tinaco. Toda la casa hay tinaco en este país. Sí. Es así. Y más o menos eso es totalmente diferente. Pero su forma de uso se parece. O sea, tienen uso parecido. Por eso lo uso como una analogía, ¿no? Muy bien. Continuamos, mis hijos. Corriente eléctrica. La corriente eléctrica es la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. También puede definirse como el régimen de paso de carga por un punto de un circuito. La corriente puede ser continua o variable en el tiempo. Siempre le escribimos en mayúscula cuando es continua y en minúscula cuando es variable. Si ustedes se fijan, corriente es igual a carga por tiempo, sobre tiempo. La corriente, como dice, pues puede ser continua. Este es el caso de una corriente continua. Y variable, pues cualquier corriente que fluctúa en el tiempo es variable. Corriente continua. Se denomina corriente continua o corriente directa
al flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo. La corriente eléctrica a través de un material se establece entre dos puntos de distinto potencial. Cuando hay corriente continua, los terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre sí. Corriente variable o alterna se denomina corriente alterna, en español AC o en inglés. En español CA y en inglés AC, a la corriente eléctrica en la que la magnitud y la dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal. En el uso coloquial, corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y las empresas. Miren algo, mis hijos, miren cómo esta corriente fluctúa de positiva a negativa, positiva, negativa. ¿Lo ven? ¿Lo ven, mis hijos? Si ustedes se fijan, esa es la misma fluctuación que tiene la corriente al ser generada. Por eso se llama corriente alterna. Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. De ahí viene esa fluctuación, desde su origen. ¿De acuerdo? Bien. Por último, en el sistema internacional, la unidad de la corriente eléctrica es denominado amperio. Y un amperio es un culombio en un segundo. Coulomb sobre segundo. Y con esto, mis hijos, completamos lo que es la presentación del día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profesor. Aparte de a Juan, ¿a alguien más le quedó claro? Sí, profesor. Muy bien, mis hijos. Entonces, nada, como siempre les digo, si ustedes se fijan, la presentación yo la paso de forma rápida y sin centrarme mucho. De manera que son ustedes los que tienen que luego estudiarla como tal y pues analizarla. Tienen que leerla. Hay un cuestionario que es parte de esta clase. Y bueno, les tengo una tarea especialmente para ustedes que son estudiantes del tecnólogo de dispositivos médicos, que es, si quieren anótenla por ahí, para la próxima semana yo necesito que ustedes me consigan y aprendan a usar lo que es la tabla de colores de las resistencias o el código de colores de las resistencias, que es el nombre más aceptado. Por favor. Profe, ¿esa tarea está en la plataforma? No está en la plataforma, porque es una tarea que por lo general se da en el laboratorio y ustedes no tienen laboratorio y por desgracia yo nada más tengo una aula virtual de fundamento que ustedes comparten con lo de software que sí tienen laboratorio. Por eso esta tarea se la digo por aquí y les pido, si Kisbel, si eres tan amable, por favor, de escribirla en el grupo para la próxima semana. Sí, repita la tarea, profe, para yo que no la llegue a Claro, copiar. sí, para la próxima semana me tienen que investigar sobre el código de colores de las resistencias eléctricas. ¿Y qué me tienen que investigar? Tienen que investigarme sus valores y tienen que estudiar cómo se usa. Vamos a hacer una pequeña práctica la próxima semana, antes del próximo tema, para entender esa parte. ¿De acuerdo? Es sencillo. Pero tienen que tener ese código de colores en una especie de tabla y yo quiero que ustedes lo tengan a mano, tanto para la próxima clase como para si tenemos que usarlo también incluso en alguna otra. Profe, código de colores de la resistencia eléctrica. Exactamente. Ok, yo lo voy a mandar por el grupo en un rato. Muy bien, excelente, Kisbel. Te quedas entonces a cargo de esto. De todo modo, la mayoría de los estudiantes están aquí. En total creo que son 5 y hay 4, o sea que están prácticamente todos. Pero es bueno que lo tengan claro para la próxima semana. La próxima semana vamos a ver esa parte en la primera parte de la clase. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien, mis hijos, pues nos vemos entonces el próximo viernes. Muchas gracias por su atención y pues buena suerte este fin de semana.
Bye, gracias, buenas noches. Bien. Gracias, profe. Bye a todos. Bendiciones. Igual, bye.